This meeting is being recorded. A ver. A vos te marcó que está grabando, ¿no? Sí, estamos, me parece que grabando los tres. Vos, Diego y yo. Buenísimo, grabemos los tres. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Migale, bueno, todos me conocen como Gaby en realidad en la facultad. Soy licenciada en Geografía, con un posgrado en Manejo Ambiental, recibida, bueno, de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y del posgrado en la Universidad de Maimónides, a través de una beca que obtuve luego de mi título de grado. Hoy por hoy estoy como responsable o profesora adjunta de lo que es este seminario de planificación ambiental, que es un seminario de grado de la carrera de Geografía de Filo-UBA. Y bueno, en este contexto ha surgido la posibilidad, sobre todo en el contexto, valga la redundancia, de pandemia, de poder realizar algunas clases abiertas a la comunidad. Y bueno, en ese sentido, cuando yo planifico, digamos, las 16 clases que tienen el cuatrimestre, selecciono algunas clases específicas y hago la invitación de profesionales de distintas disciplinas, no necesariamente de geografía, como va a ser el caso de hoy. Y bueno, la idea justamente es trabajar ciertos temas o temáticas de interés, sobre todo para la comunidad, y hacer una bajada de línea del conocimiento un poco menos rígido científico para que lo puedan entender personas que no necesariamente son de esa disciplina. Bueno, y en este contexto, como Elvira les comentaba antes, que bueno, como dije al comienzo de la clase, ella es nuestra profe de climatología, también da un seminario, bueno, vinculado con cambio climático, y hoy por hoy está como responsable de lo que es la difusión de la carrera en las redes sociales. Así que, bueno, en este contexto surgió esta segunda clase. La primera estuvo vinculada con la cuestión ética del ambiente, como problema ético, básicamente. Y bueno, esta es la segunda clase en donde invitamos, o particularmente yo invité a Bárbara Guida Johnson, que bueno, ahora le voy a pedir un poquito que cuente su trayectoria y lo que está haciendo hoy en día. Y bueno, esperemos que disfruten de esta jornada. La verdad que los que la preparamos tratamos de que salga lo mejor posible y le ponemos mucha dedicación y amor. Así que bueno, espero que disfruten de este tiempo. Supongo que Barbie habla y vos comentanos, Barbie, si te pueden interrumpir o presentás todo y luego se arma un debate, como vos te sientas más cómoda. Así que te dejo la palabra. Bueno, en primer lugar, le quería agradecer a Gaby la invitación para dar esta charla en este espacio. También le quiero agradecer a todos y todas aquellos quienes se han podido conectar. No les quiero romper la ilusión, pero no vamos a ver el secreto de la restauración, el secreto mágico de la restauración en esta charla, sino que lo que pretendo es presentar a la disciplina brevemente para aquellos colegas que no están familiarizados, ver un poco cuál es el contexto internacional, regional y en particular en Argentina, y sintetizar lo que son las recomendaciones generales para abordar un proyecto de estas características. Me gustaría que nos presentáramos todos para que nos conociéramos, pero bueno, esto no es posible. Les cuento, como les decía Gaby, yo soy Bárbara Guida Johnson, yo soy bióloga, soy de Buenos Aires, allí hice mi licenciatura y el doctorado en Ciencia y Tecnología. En el doctorado empecé a trabajar en restauración, haciendo foco en la tristemente célebre cuenca Matanza-Riachuelo. Hace 7 años más o menos me vine a vivir a Mendoza y acá sigo trabajando en restauración, haciendo foco en lo que es la problemática de los suelos salinizados en el área irrigada.
Desde siempre trabajo mucho con sistemas de información geográfica y teledetección, y he hecho incursiones en lo que es la dimensión social, ahora más fuertemente, y por eso estamos interactuando mucho con Gaby en varios proyectos. Y bueno, mi intención también es poder compartir con ustedes algunos resultados de mis investigaciones. Todo esto lo vamos a hacer en 1 hora, es lo previsto, así que no sé si, Gaby, si conviene que dejemos capaz las preguntas para el final. Si alguien quiere preguntar algo y tiene miedo de olvidarse, tal vez lo puede escribir en el chat, no sé qué opinan ustedes, cómo lo Sí, me hacen parece bien, generalmente. así no interrumpimos, sobre todo si hay delay con preguntas y respuestas, y después armamos una puesta en común, y sobre el final nos quedamos solo el grupo del seminario, que bueno, vamos a trabajar puntual una actividad con vos. Claro, así yo trato de avanzar con cierta rapidez como para que cumplir más o menos los horarios, ¿sí? Bueno, Perfecto, arranquemos entonces. adelante. Bueno, todos estamos familiarizados con los impactos derivados de las actividades humanas de apropiación de los recursos naturales. Esos impactos son muy diversos, son puntuales o ocurren a escalas espaciales más grandes, ocurren sobre el suelo, sobre la biodiversidad, sobre la flora, la fauna, la calidad del agua. Podemos pensar, si representamos en este esquema, la posición de un ecosistema en su estado más original, más prístino, derivado de una determinada estado de su función y de su estructura, podemos pensar que ante cualquiera de estos impactos que provocan degradación, ese ecosistema pierde algo de funciones o pierde algo de estructuras, y esto es algo súper general. Por lo general esperamos que los ecosistemas tengan una capacidad que conocemos como con el nombre de regeneración natural, que significa que ante la remoción de ese disturbio, ese ecosistema puede volver a su estado original de equilibrio con su determinada función y estructura previo al impacto. Pero hay veces en que esto no es posible, o porque el impacto es muy intenso, o porque el contexto en el que se encuentra ese sitio no lo permite, o porque la historia de uso es prolongada, pero por la razón que sea, ese ecosistema necesita un poco de ayuda. Y acá es donde viene el tema de la restauración asistida, la regeneración asistida, ¿sí? Donde lo que se propone es devolver a ese ecosistema degradado a un estado cercano al original. Ya nadie pretende devolver a los ecosistemas a los estados prístinos, porque esto no es posible o no es sostenible. Entonces muchas veces escuchamos hablar de rehabilitación, donde lo que se propone es recuperar alguna función o algo de la estructura del ecosistema original, teniendo todavía como más presente de que no es posible volver a ese estado original. Y otras actividades que están vinculadas, muchas veces cuando perdemos completamente un ecosistema, pensemos en qué ocurre con un sitio luego de una explotación minera, o pensemos en un contexto más urbano qué pasa con un relleno sanitario. Esos sitios que han sido tan disturbados se asocian a actividades que podemos denominar creación de ecosistemas, o bueno, el término reclamación viene del inglés reclamation, que tiene que ver más con el ámbito minero, ¿no? Existe una Sociedad Internacional de la Restauración que la define esta como una actividad de lo que decíamos, acelerar la recuperación de un ecosistema o asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, con el objetivo de restablecer su integridad, resiliencia y sostenibilidad. Esta Sociedad de Restauración, bueno, ahí tienen mucha información, tienen la página donde pueden encontrar el sitio de la sociedad ha elaborado muchas publicaciones desde los principios de la restauración, más recientemente una actualización de estándares, ha editado muchos libros, edita una revista científica que es Restoration Ecology, y organiza con cierta periodicidad reuniones científicas como la 9ª Conferencia Mundial de Restauración, que fue virtual en el año 2021. En la región, hace algunos años, en el 2013, se creó la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica, SIACRE, durante un congreso que ocurrió en Colombia,
Muy recientemente, si no me equivoco, a fines del año pasado, esa sociedad fue absorbida como un capítulo de la Sociedad Internacional. Ahí arriba a la izquierda tienen el mapa de los capítulos de la SER, y más localmente hay varias redes, como la red o la Sociedad Brasilera, la red mexicana, la red chilena, la colombiana, y en Argentina tenemos la Red de Restauración Ecológica de Argentina, que como comentaba más temprano, tiene un sitio web que está en desarrollo actualmente. Lo que podemos encontrar de manera más activa es el grupo en Facebook. Hay varias publicaciones, de hecho hay varios talleres, que son los talleres de la Diagonal Árida de Argentina, de restauración ecológica en la Diagonal Árida, que se vienen desarrollando también hace algunos años, con cierta periodicidad. Este año es a fines de este mes en La Pampa, y nuestra red, la red argentina, se organiza en nodos regionales. Actualmente la componen 9 nodos. En particular, yo participo de lo que es el nodo Cuyo, ¿sí? Toda la información que necesiten me la pueden luego solicitar por correo. Al final, en la última diapo, les voy a mostrar mi correo electrónico si les queda a mano por cualquier consulta o cualquier pedido de bibliografía, lo que ustedes necesiten. Acá tenemos algunos ejemplos tomados de internet de estos estados antes y después de la restauración ecológica, ¿sí? Tenemos un ejemplo local, como es la restauración que lleva a cabo el grupo de Daniel Renison en Córdoba, de los bosques secos de Polilepis. Tenemos un ejemplo de rehabilitación ribereña en Maryland, la creación de un humedal a partir de una mina de arena en Canadá. Esto es algo que es muy común cuando una explotación minera puede ser por ejemplo, las canteras que hay en Buenos Aires, se profundiza la topografía y llegamos cerca del nivel freático, y eso es un sitio con mucho potencial para crear humedales. O, de nuevo, rehabilitación ribereña en China, en un ambiente más urbano, donde ahora vamos a ver los objetivos, pero son diversos. O sea, podemos querer crear sitios con mayor diversidad para la fauna, pero también podemos querer crear sitios que pueda aprovechar la comunidad de vecinos de un área urbana o periurbana. La restauración se nutre de todas las teorías de las distintas ramas de la ecología, ¿sí? Estas teorías nos dan los marcos conceptuales para guiar nuestras acciones y pensar cuáles van a ser las fuentes de propágulos que vamos a utilizar, qué tipo de especies vamos a introducir, cómo se articula ese sitio a una escala de paisajes, ¿sí? Todas estas teorías de poblaciones, de comunidades, o la macroecología nos dan las herramientas para tratar de entender cómo funcionan los ecosistemas para poder recuperarlos, ¿sí? De acuerdo a la SER, que es esta Sociedad Internacional de la Restauración que les comentaba al comienzo, los atributos de un ecosistema restaurado son estos 9. En principio, contendría el grupo de especies que caracterizaban ese ecosistema naturalmente. En su mayoría, uno preferiría que sean especies nativas, o sea, especies propias del lugar. Tendría que contener todos los grupos funcionales. Esto se refiere a todos los grupos de especies que permiten que ese ecosistema funcione. Ese sitio tendría que estar integrado en la matriz del paisaje con el que tiene que interactuar, a través de distintos flujos de materia o de energía o de organismos. Ese sitio restaurado tiene que ser capaz de poder sostener poblaciones viables de distintas especies de fauna, tiene que funcionar normalmente. Lo deseable es que las amenazas hayan sido eliminadas o reducidas. Esto debería ser lo primero, digamos, que uno tenga que hacer. El sitio tiene que ser lo suficientemente resiliente. Esto quiere decir que ese sitio a posteriori tiene que ser capaz de recuperarse de otros disturbios a los que posiblemente se ha sometido. Y finalmente tiene que ser autosostenible, o sea, tiene que ser capaz de persistir bajo las condiciones ambientales actuales.
Se supone que uno cuando implementa una acción de restauración tiene que introducir un input de energía o de materiales en ese sitio, pero que tiene que ser capaz de sostenerse luego, sin un input, o sea, continuo de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la planificación? Si bien se ha reconocido que la planificación es una etapa fundamental de cualquier proyecto, muchas veces encontramos ejemplos en los cuales no se realiza de manera adecuada. Y para pensar en por qué es que esto ocurre, hay algunas razones. Podemos pensar que en algunos casos la restauración, de acuerdo a ciertas legislaciones, es un requisito legal de ciertas actividades, y podemos pensar que quien va a restaurar va a hacer lo mínimo indispensable. En otras oportunidades podemos pensar que o el sitio o los objetivos fueron definidos previamente, o porque el sitio en el que se implementa la acción depende de la adhesión voluntaria del propietario de ese territorio, o porque hay algún acuerdo con la autoridad de aplicación que trasciende en realidad a lo que vamos a ver ahora, que es la necesidad de caracterizar ese sitio para entender qué es lo que ocurre. O a veces ocurre que quienes conducen los proyectos tienen algunos sesgos profesionales, entonces encontramos algunas situaciones en las cuales se planta por plantar, digamos, ¿sí? Sin hacer un análisis crítico y detallado de qué es lo que necesita, entre comillas, ese sitio, ¿sí? Si pensamos esto de tratar de simplificar o sintetizar cuáles son los pasos necesarios para planificar un proyecto de restauración, encontramos 4 pasos. En primer término, identificar y caracterizar el sitio en el que vamos a implementar el proyecto. A continuación, definir los objetivos, que vamos a ver que pueden ser muy diversos. En función a esa caracterización y esos objetivos, vamos a diseñar las medidas que vamos a implementar, y por último, seleccionar los criterios con los cuales finalmente vamos a evaluar el éxito de ese proyecto. Para identificar los sitios en los que vamos a trabajar, los criterios pueden ser físicos, ecológicos o sociales, para definirlos de manera muy general. Y ahora es donde vamos a hablar de generalidades, porque ustedes sabrán entender que los tipos de ambientes en los que implementemos una restauración pueden ser muy diversos, o los tipos las características finas de los sitios o las necesidades son diversas, así que ahora tratamos de generalizar. Nosotros podemos seleccionar sitios por su altitud, por su pendiente, por el tipo de suelo, o también por las unidades de vegetación presentes o ausentes, o también pueden responder a criterios sociales, como la tenencia de la tierra, o el tipo de uso de suelo, la historia de uso de esos sitios. Una vez identificados esos sitios, muchas veces ocurre que los recursos para llevar adelante las acciones son finitos o reducidos. Entonces lo que se suele hacer es priorizar los sitios, pensar cuál es el primer sitio por el cual debemos empezar a implementar las acciones. Y esos criterios son varios también. Podemos querer empezar por los sitios que estén asociados a las mayores probabilidades de éxito, o podemos querer empezar por aquellos sitios que estén asociados a mayores beneficios, o que provean beneficios a una mayor cantidad de gente, o podemos querer empezar por aquellos sitios más degradados. Como ustedes pueden ver, tanto los criterios para seleccionar los sitios como los criterios para priorizarlos son diversos, y en definitiva la selección es un poco subjetiva y depende de cada caso, ¿sí? Acá les muestro algunos resultados de lo que fue mi investigación doctoral. Como les decía, yo había trabajado en la cuenca Matanza-Riachuelo, y nosotros lo que hicimos en la cuenca fue tratar de definir a escala de toda la cuenca 2 objetivos de rehabilitación. Una era por las características de la cuenca, que quienes son de Buenos Aires sabrán, estarán más familiarizados. Es una cuenca que está donde habita una gran cantidad de población. Estamos hablando de, en ese momento, alrededor de 8 millones de personas, una cuenca que tiene una historia de uso muy extensa y un uso muy intenso y un gran nivel de degradación ambiental y social. Entonces pensábamos que en las áreas urbanas y periurbanas podíamos
intentar proponer una rehabilitación más de tipo socioambiental que apuntaba a crear espacios de recreación para los habitantes de la cuenca, mientras que en lo que es la cuenca alta, asociada a un uso rural, podíamos sí proponer rehabilitar riberas. Esto me olvidé de decir que el objetivo era rehabilitar riberas en la cuenca de una manera más ecológica y tratar de proponer recuperar algo de la geomorfología de los cursos o de las especies presentes. Entonces, en función de esos dos objetivos, pensamos en 6 criterios por los cuales íbamos a priorizar algunas riberas por sobre otras, y luego implementamos esto en un sistema de información geográfica, para finalmente seleccionar esos sitios que pueden ver en el mapa de arriba a la derecha. Los criterios, por ejemplo, en este caso, como estábamos pensando en riberas que puedan ser utilizadas por los vecinos como espacios de recreación, un criterio fue el de la oportunidad de recreación. Entonces, íbamos a priorizar a las riberas que estuviesen más lejos de los parques y las plazas que ya existían, ¿sí? O, por ejemplo, pensando en esto de recuperar algo de la naturalidad de los cursos y sus riberas, un criterio fue, lo llamamos restricción hidrológica, pensando que los puentes que no podemos remover, porque no es razonable proponer en una cuenca tan urbanizada remover puentes que cruzan cursos de agua, esos puentes generan un alto impacto a la geomorfología del fluvial, digamos, entonces íbamos a querer recuperar riberas que estuviesen lejos de esos puentes, ¿sí? Y bueno, implementando estos 6 criterios fue que seleccionamos esos 17 sitios en esta cuenca. Una vez que identificamos los sitios sobre los que vamos a trabajar o sobre los que queremos implementar las medidas de recuperación, lo que hay que hacer es una caracterización integral del sitio, una caracterización que incluye muchos aspectos. Y acá, por enumerar a los más generales, tenemos que caracterizar la geomorfología, el tipo de suelo, identificar cuáles son los factores de degradación en particular de esos sitios, cuál es la historia de uso a la que están asociados, realizar un inventario del ecosistema y registrar todas las especies presentes, tanto las nativas como las exóticas, si hay especies amenazadas, si hay especies invasoras, porque vamos a tener que capaz poner el foco en ese tipo de especies, si otras especies pueden o no tener potencial para recolonizar los sitios, y ahí tenemos que mirar un poco más allá y ver qué hay en el paisaje que rodea esos sitios en los que vamos a intervenir, y por supuesto conocer el ambiente humano, cuál es el uso, si va a haber un uso que se le va a dar a posteriori a esos sitios, y conocer a lo que opina la comunidad local de esos sitios, cuáles son sus valores, opiniones y actitudes, y vamos a hablar un poco más en profundidad sobre esto en un par de diapos. Con respecto a los factores de degradación que tenemos que reconocer en esos sitios para poder entender cuáles son los mayores disturbios a los que están sujetos, y poder o remover esas causas si es posible, o actuar de manera sinérgica para poder revertir esa degradación, vamos a tener evidencias que vamos a ver en esos sitios, como fueran cárcavas, o si hay movilización de sedimentos, o cuál es el estado del suelo, está compactado, hay signos de salinización, o con respecto a la diversidad, hay especies exóticas, no encuentro las especies nativas, hay contaminantes, para poder asociar esas evidencias con las causas de esos procesos, ya sea distintos tipos de erosión, o de uso del suelo, sobrepastoreo, o un mal manejo agrícola, si ocurrieron invasiones, o qué otros procesos vinculados a las actividades antrópicas están presentes, ¿sí? Entonces, para traer otro ejemplo de lo que estoy haciendo ahora acá en Mendoza, como les decía, creo que les decía, que estaba trabajando en la salinización del suelo en las áreas irrigadas. Lo que estamos intentando hacer es justamente generar herramientas que nos permitan identificar con imágenes satelitales sitios afectados por salinización del suelo. Porque pensando que nosotros estamos trabajando en el área irrigada, que es donde se emplazan los cultivos, ¿sí? En las áreas agrícolas,
La porción superficial del suelo es la que nos interesa porque es la que afectaría a las raíces de esos cultivos, ¿sí? Y podría eventualmente bajar la productividad de esos cultivos. Esa porción superficial del suelo puede mostrar evidencias sobre la superficie del suelo que sean detectadas desde los sensores remotos, en tanto que la reflectancia de esas zonas, lo que se refleja de luz, cambia y puede ser detectado por un satélite, ¿sí? Entonces, la propuesta es jugar con esta información que nosotros podemos obtener de las imágenes satelitales para generar mapas como los que ven abajo a la izquierda de la diapositiva, mapas donde podamos predecir la presencia de sales en el suelo, ¿sí? En distintas concentraciones, en distintas zonas de mi área de estudio, y para así caracterizar a mi sitio, o tal vez un análisis de este tipo me puede ayudar a identificar sitios problemáticos, ¿sí? Otro aspecto muy importante de la caracterización del sitio es el tema del ecosistema de referencia, que es el ecosistema que nos va a servir como un modelo para guiar mi proyecto de restauración, ¿sí? El ecosistema de referencia tiene características que mi ecosistema restaurado va a tratar de emular, repetir, ¿sí? Entonces, en ese sentido es fundamental, dado que me guía el diseño de las medidas que yo voy a implementar. ¿Dónde están estos ecosistemas de referencia? Bueno, depende de la situación. Yo puedo tener dentro de el paisaje en el que estoy trabajando, puedo encontrar algún sitio que no esté alterado, o puedo tener que hacer referencia a alguna descripción escrita, o tal vez una combinación de ambos, ¿sí? Y algo que es muy importante es poder valorar la factibilidad de retornar o no a este ecosistema de referencia, ¿sí? En función a dónde esté emplazado el sitio en el que yo quiero intervenir, va a poder ser más o menos factible. Si trato de, pensemos en la cuenca Matanza-Riachuelo, es muy difícil que yo, en una cuenca que está tan antropizada, tan urbanizada, tan transformada, hace tanto tiempo, pretender recuperar una parcela de pastizal pampeano, ¿sí? Para los locales me podrán entender mejor el ejemplo. En las imágenes que ven abajo son experimentos del grupo con el que yo trabajaba antes en el doctorado, donde lo que estaban poniendo a prueba eran enramados, que son estos parches compuestos de ramas para recomponer los montículos del paisaje del monte en explanadas petroleras, ¿sí? Entonces, una vez que yo identifiqué los sitios en los que voy a intervenir y los caractericé, lo que tengo que hacer es definir los objetivos, ¿sí? Los objetivos es importante que sean precisos, que es exactamente lo que yo me propongo, que sean medibles, que yo pueda luego evaluar si alcanzo o no alcanzo esos objetivos, y que sean factibles, por supuesto, tanto en términos del tiempo que me puede llevar a alcanzarlos, como de los recursos que yo necesito y de los cuales dispongo. Y se habla de que los objetivos tienen 3 tipos de restricciones que yo tengo que atender. Restricciones ecológicas, sociales y económicas. Las restricciones ecológicas hacen referencia a qué es lo posible en ese sitio de acuerdo al clima, el suelo, el paisaje y la biodiversidad que se encuentra en el momento en el que yo voy a realizar el proyecto. Las restricciones sociales hacen referencia a qué es lo aceptable, ¿sí? De acuerdo a los valores y la percepción de la comunidad local. Y por último, las restricciones económicas me hacen pensar a qué es lo realista, ¿sí? Considerando qué cosa. El presupuesto, la tecnología disponible para llevar adelante lo que me estoy proponiendo, y la relación costo-beneficio, ¿sí? Y por eso están muy asociados las restricciones económicas con las sociales, porque esta relación costo-beneficio también tiene que ser percibida de manera favorable por la comunidad local, ¿sí? Los actores sociales intervinientes. Y acá vamos a hacer un poco de foco en el tema de las restricciones sociales, porque
el éxito de cualquier proyecto depende muy fuertemente de que la comunidad local acepte y participe del proyecto de restauración. Es muy importante que nosotros conozcamos los valores, las opiniones y las actitudes de estos actores sociales, conocer cuáles son las necesidades que ellos realmente tienen, porque así eso nos va a permitir ver cuáles son, comparando sus necesidades con nuestros objetivos propuestos, ver cuáles son los desafíos y cuáles son las sinergias que podemos plantear, ¿sí? Todo esto pensando, como siempre, en, por supuesto, evitar conflictos. Es muy importante, por otro lado, que la comunidad local intervenga y participe de las actividades, porque esto lo que promueve es que la gente se apropie del sitio, y eso lo que hace es prevenir futuras degradaciones, digamos. También ver este tipo de proyectos como una oportunidad para la educación ambiental, para conectar a la comunidad con las debilidades o las limitaciones de ese ambiente y los problemas, las problemáticas que ocurren. Y por esto es que un tipo de planificación al que se le está dando mucha relevancia últimamente es el de la planificación participativa. O sea, planear junto con los actores sociales, ¿sí? O sea, ver todo este proceso que ahora nosotros estamos repasando de una manera muy rápida y muy breve, junto con los actores sociales que tienen relevancia en ese territorio, ¿sí? Que ¿quiénes son? Son quienes habitan, son quienes gestionan ese territorio, son quienes, los vecinos, también son los productores, ¿sí? Todos los actores que nosotros podamos reconocer en ese territorio. Acá tenemos una definición de qué es un actor social. Va a ser cualquier grupo o individuo que pueda afectar el logro o verse afectado por el logro de los objetivos de un proyecto cualquiera. Nosotros acá estamos hablando de restauración. Y por eso es importante, una vez que yo identifico quiénes son los actores sociales, y lograr identificar si cada uno de ellos tiene capacidad de amenazar el éxito del proyecto o cooperar para lograr el éxito del proyecto, y los distintos niveles de influencia, porque cada uno de esos actores va a tener distintos poderes sobre el territorio, ¿sí? Y por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? No somos solo los biólogos y las biólogas los que tenemos que abordar este tipo de proyectos, sino es muy importante poder asociarnos con colegas de otras disciplinas que refuercen todos estos aspectos para poder lograr el éxito, ¿sí? Y les traigo otro resultado de mi cuenca Matanza-Riachuelo. En ese proyecto abordamos de una manera muy preliminar la dimensión social. Para eso estábamos trabajando con un equipo de geógrafos, y lo que hicimos fue realizar encuestas a vecinos de esas riberas en ambientes urbanos y periurbanos de la cuenca alta, media y baja. Diseñamos un set de preguntas abiertas y cerradas, y una colega fue a la cuenca, a distintas intersecciones entre cursos de agua y puentes, como les decía, en la cuenca alta, media y baja, y lo que hacía era abordar a las personas que estaban transitando por ese espacio, ¿sí? Y ahí les consultaba, como una de las primeras preguntas, dónde vivían ellos, para poder nosotros analizar la distancia a la que residían de los cursos de agua, ¿sí? Y acá les muestro algunos resultados de ese estudio que me parecen bastante interesantes. Las respuestas están discriminadas entre estas distancias que les digo. Son personas que vivían a menos de 100 metros, que es una cuadra del curso de agua en cuestión, o a una distancia entre 100 y 500 metros, o a una distancia de mayor a 500 metros de los cursos de agua. Y se le hacían diversas preguntas que tenían que ver con cuál era el nivel de apego que tenían con respecto a esos ambientes, les consultábamos por los conocimientos que tenían, y diversas cuestiones. Entonces les traigo acá. Una de las preguntas era si les gustaba vivir cerca del arroyo. Estos son todos cursos pequeños en su mayoría, por las características de ser una cuenca de llanura, eran todos cursos muy, muy chiquitos. En una buena parte de los cursos intervenidos, además estamos hablando de cursos que ya estaban rectificados o canalizados,
Como ven en el primer gráfico arriba a la izquierda, a la mayor parte de la gente no le gustaba vivir cerca del curso de agua. Les preguntábamos sobre sus experiencias con respecto a estos cursos, y quienes vivían más cerca tenían mayor cantidad de experiencias negativas, y lo que nosotros queríamos en definitiva, recuerden lo que les comentaba, este objetivo socioambiental de generar estos espacios para la recreación, eran recién las personas que vivían a cierta distancia de los cursos de agua. Algunas de ellas hacían algún tipo de actividad, así como diversas, iban a caminar o sacar una mascota. Les preguntamos si hacían actividades recreativas, y la mayor parte de quienes respondieron la encuesta decían que no realizaban ninguna actividad recreativa. Les consultamos si ellos pensaban que los animales y las plantas que observaban en el arroyo tenían alguna importancia, y vemos que a medida que las personas vivían más lejos de los arroyos, podían reconocer, y mayor cantidad de esas personas reconocían alguna importancia con respecto a esos animales y esas plantas. A la gran mayoría de ellos les gustaría mejorar algo del arroyo, y la pregunta que a mí me resulta siempre muy curiosa es ¿qué es lo que mejorarían? Y lo que vemos es que en turquesa, en el gráfico de abajo a la derecha, entubar el curso de agua, que implica cerrarlo, o sea, cerrarlo, sellarlo, digamos. La gente que vivía cerca de ese curso de agua, más de un 30% de las personas que contestaron la encuesta opinaban que lo que mejorarían sería cerrar el curso de agua, sellarlo, ¿sí? Cuando uno estaba ahí o conocía un poco qué era lo que ocurría durante las inundaciones, por ejemplo, podía entender que muchas personas que vivían cerca de los cursos de agua, cuando había crecidas debido a las precipitaciones, se les inundaba la casa, o también en barrios donde fallaba mucho el tema de la recolección de residuos, los cursos de agua y los arroyos eran depositarios de los residuos del barrio. Entonces ahí es donde entendemos por qué estaban asociados a una imagen en términos generales bastante negativa, ¿sí? Entonces, pensando en algunos ejemplos de objetivos de restauración que podemos pensar, los dividí en objetivos ambientales u objetivos sociales, para que tengamos ideas, ¿sí? Nosotros nos podemos proponer, por ejemplo, disminuir la erosión o mejorar la infiltración, controlar una especie exótica o recuperar la cobertura de vegetación, o reintroducir alguna especie de fauna, puede ser, o recuperar hábitat para alguna especie. ¿Por qué? Porque es una especie clave, porque es una especie endémica o amenazada. Y si pensamos en ejemplos de objetivos más sociales, podemos querer aumentar la provisión de algún servicio ecosistémico, que los servicios ecosistémicos son aquellas cosas buenas que hacen los ecosistemas por nosotros, como por ejemplo brindarnos algún recurso, o lo que es el control contra las inundaciones, de los que proveen los humedales en términos generales. Podemos también ponernos como objetivo esto que decíamos, de crear oportunidades de recreación, o también incrementar el valor paisajístico de un sitio. Esto está asociado mucho también a lo que es la minería, ¿sí? Recuperar el paisaje. Una vez que hemos primero caracterizado nuestros sitios de manera integral, como decíamos, y hemos definido los objetivos, vamos a diseñar las medidas, basándonos en las barreras abióticas y bióticas que a continuación les voy a definir. La definición específica de las técnicas tiene que ver con las limitaciones ambientales que yo encuentre en ese sitio en particular, o si las especies con las que yo voy a trabajar tienen algún requerimiento especial, o también puedo pensar en la sostenibilidad de esas medidas, ¿sí? Cómo me da la relación entre el input de energía o de recursos que yo tengo que hacer, y cómo esa medida, las probabilidades que tengo de éxito, o si se va a poder sostener a lo largo del tiempo. Con respecto a las barreras abióticas y bióticas, que son importantes para que yo pueda definir las medidas o diseñarlas, acá tenemos un modelo conceptual robado, por eso se ve medio borroso. Tenemos en un eje una condición del ecosistema desde degradado hacia intacto, y en el otro eje un grado de funcionalidad desde no funcional a totalmente funcional.
En la peor condición, los sitios generalmente requieren modificaciones físico-químicas hasta que yo logro pasar una barrera abiótica, ¿sí? En ese momento llego a un sitio que está en mejores condiciones, donde tal vez lo que requieren son modificaciones biológicas, tal vez tengo la presencia de alguna especie exótica o me falta alguna especie nativa que tiene importancia por alguna razón, y yo puedo seguir mejorando ese sitio hasta que paso la barrera biótica. Y una vez que estoy en las mejores condiciones, generalmente los sitios requieren mejoras en el manejo, que son mejoras, podemos decir, más sencillas o que se pueden implementar con plazos más cortos, digamos. Y en ese punto de este esquema, ya me estoy apoyando más en las capacidades de regeneración natural de ese sitio, ¿sí? Lo que decíamos al comienzo, la capacidad del ecosistema de recuperarse de un disturbio. Entonces, lo que tenemos que pensar a priori para pensar qué tipos de medidas necesita mi sitio es, en primer lugar, si se remueve el disturbio, ese sitio conserva su capacidad de regenerarse naturalmente. Si la respuesta es positiva, yo tengo que ir por la restauración pasiva, que hace referencia a esto, a permitir que los sitios se recuperen solos. Entonces, mi medida va a tener que estar asociada más que nada a una clausura, que es, de alguna manera, limitar el acceso a ese sitio para que no vuelva a ser afectado por el disturbio, ya sea, por ejemplo, pensemos en una barrera física para que no entre más el ganado, o para que no entren más los animales herbívoros, o las personas, y ese sitio se regenera solo. Ese ecosistema tiene todavía la capacidad de recuperarse solo del disturbio. Ahora, si ese sitio ya no es más capaz de recuperarse sin ayuda, implementamos lo que conocemos como restauración activa, que es de lo que venimos hablando. Y dependiendo de si el foco tiene que estar en el medio físico, en el medio biológico, pensamos en los umbrales que estábamos viendo recién y las barreras bióticas y abióticas, las medidas también son diversas. Si tenemos que trabajar en el medio físico, las medidas tal vez tengan más que ver con la descompactación del suelo, agregar alguna enmienda o fertilizar. Dependiendo del tipo de ambiente, estamos hablando de ambientes áridos, como les comentaba antes con los enramados, bueno, tal vez lo que necesito son trampas de sedimentos para que se vuelva a formar la microtopografía. Ahora, si lo que yo necesito es trabajar sobre el medio biológico, ahí sí plantamos, ¿sí? Entonces tengo que pensar, dependiendo de las especies que yo quiero reintroducir, lo voy a hacer a partir de semillas, necesito plantas, o quiero dar un paso más allá, voy a trabajar con reintroducción de fauna, ¿sí? Hay un proyecto muy emblemático en Corrientes de reintroducción del yaguareté, por ejemplo. O sea, podemos llegar a ese punto. Pero bueno, todo va a depender del estado del sitio y las necesidades, independientemente de mis actores sociales. Y acá, ahí estoy haciendo un paréntesis y me estoy olvidando de mis actores sociales, porque bajo el marco de la planificación participativa, lo que yo tengo que hacer es ir a ver con mis actores sociales qué es lo que necesitamos en este sitio, ¿sí? O lo que aceptamos, o lo que pensemos en la reintroducción del yaguareté, cuán importante puede ser la opinión de los vecinos, de los ganaderos locales, con respecto a la reintroducción de un carnívoro tope, ¿sí? Y ya para ir cerrando, una vez que yo hice todo este camino, seleccioné el sitio, prioricé, seleccioné cuál va a ser mi objetivo con el que voy a trabajar, diseñé las medidas, bueno, por último, seleccionar cuáles son los criterios con los cuales yo voy a evaluar si tuve éxito. Los criterios tienen que ser específicos, ¿sí? Tienen que estar definidos de manera muy clara y tienen que ser medibles para poder yo finalmente evaluarlos y claramente alcanzables. Entonces, yo me voy a preguntar cuáles son los resultados que yo espero en función a lo que me planteé como un objetivo, ¿sí? A priori, y a las cosas que estoy haciendo. Tengo que preguntarme cuáles son las variables que me van a dar información sobre si tuve éxito o si fracasé. Sería muy deseable que yo pudiese identificar cuáles son los valores de determinadas variables a partir de los cuales yo voy a decidir implementar medidas de restauración adicionales o complementarias, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la revegetación de un sitio, yo voy a tener que estar monitoreando cuáles son las especies que comienzan a emerger para ver a partir de qué momento necesito
si empiezan a aparecer, por ejemplo, supongamos, especies exóticas invasoras, bueno, en algún momento voy a tener que decidir implementar medidas adicionales, control de exóticas, ¿sí? Supongamos. Y por último, ¿cuál es la frecuencia con la cual yo voy a estar monitoreando para ir viendo la progresión de mis medidas, ¿sí? Y con esto, me parece que cerramos. Les dejo ahí mi correo electrónico para que me contacten, si lo desean, el nombre del grupo de la Red de Restauración Ecológica en Facebook para que se acerquen. Quienes estén interesados en participar de la red, ahí en el grupo hay un formulario para completar y para formar parte de la base de datos de restauradores y restauradoras de Argentina y recibir información, ¿sí? Con esto les agradezco mucho por su tiempo y su atención y espero que estén ahí. Sí, están ahí. ¡Ah! Sí, estamos aquí, Barbie. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si entre todos los conectados alguno te quiere hacer alguna pregunta. Creo que alguien había escrito algo, ese Cataldi había escrito algo, una pregunta en el chat. Los Pero arroyos pueden de hablar Cava. ahora si quieren. Sí. Lo de los arroyos de Cava, que venía, lo de la... Cuando habías mencionado lo de entubar, digamos, todo el arroyo, o sea, se me vino a la Sí, mente lo de los arroyos de Cava, o sea, una cosa así sería. exactamente, a eso, esos arroyos son, porque de hecho yo estaba trabajando, estas cosas me las decían personas, vecinos del conurbano bonaerense, donde en Cava la mayor parte de los arroyos están entubados ya, en el conurbano también, una gran parte también lo están, pero otros no, están abiertos, y la gente deseaba cerrarlos, o uno estaba ahí midiendo la vegetación y se acercaban para preguntar si uno era del municipio y si venía a entubar los arroyos. Yo les decía, no, de ninguna manera, y me decían, ah, pero es lo que queremos, y ahí es donde es como llamativo, ¿no? O por lo menos a mí como bióloga me llamaba la atención. Acá te aparece otra pregunta, Barbie. Sí. Más allá de los agradecimientos y que, bueno, la charla fue interesante. Inés dice, muy interesante la exposición y el tema, gracias. Dice, en el ejemplo de las zonas irrigadas, ¿la idea es identificar las áreas salinizadas porque van a cambiar su uso? Nosotros lo estamos trabajando como una manera de identificar sitios sobre los cuales podríamos empezar a pensar, a ver si es factible implementar alguna medida de recuperación, ¿sí? La idea sería usar estas herramientas de la restauración para ver si se pueden plantear sistemas productivos más sostenibles, digamos, ¿sí? En áreas irrigadas, la salinización del suelo tiene que ver con, por lo general, lo que se menciona mucho en la bibliografía es que tiene que ver con un mal manejo de la irrigación, ¿sí? Entonces es pensar si estos cultivos se pueden complementar con otras especies que capaz capten sales o capaz cambien el nivel freático del sitio, ¿sí? Y ver de qué manera recuperar la calidad del suelo de esas áreas, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Seguís teniendo preguntas? Sí. Si quieren, Diego, bueno. la sí. de Diego, no sé si la llegás a ver. Buenas tardes, recién pude ingresar. Pregunta, ¿hay experiencias con vetiver? ¿Qué opinan? No sé bien yo qué es eso. ¿Qué es? No sé. Yo tampoco. Diego, No si sé. querés abrir el micrófono. Diego Herbeta. Bueno, Está lo dejamos. muteado. Sí, no sé, Diego, si querés repreguntar. Y si no tenemos, vamos viendo otra. Dice ahí que es una gramínea no. para fitorremediación. No la conozco. Claro, dice que no tiene audio por eso. Ah. Uh-huh.
Ah, es una especie. Sí, no, no la conozco. No sé si alguien más que esté presente puede aportar algo. Desde la parte de geo no creo porque es algo muy específico. Muy específico, no, acá no. Ah, dice Vetiver es de la India, si no me equivoco, dice Claudia Gómez. Ah, mira. Buenas tardes. No soy Diego, pero vetiver se usa, si no me equivoco, es de Malasia. Es una especie de gramínea, así como dice Diego, muy utilizada en Centroamérica. Se adapta a distintos tipos de suelo, distintas temperaturas, distintos climas y tiene muy buena aceptación por sus características, resistente a temperaturas bajo cero y temperaturas muy altas sobre todo. Pero no sé si contribuye, Diego. En el norte se está usando cebinilla en vez de vetiver, porque cebinilla es una especie nativa. Ujú. Claro, eso es una cosa que no hay que olvidarse, ¿no? El origen de las especies es algo, o sea, podrías constituirse como una especie invasora, entonces obtendríamos resultados no deseados de la introducción de una especie exótica, así hay que ver con ese tipo de cosas con mucha cautela. Ahí dejó Diego un link, Barbie, quizá después te interesa, o bueno, al resto Sí, también. vamos a indagar. vetiverargentina.com. Vamos a indagar. Indagar. Sí, después hay más preguntas. Sigue la de Mariano Crispo, bueno, que es del seminario. ¿Vos la llegas a ver, Barbie, la pregunta? Sí, dice, bien una diapositiva en donde mostraban tipos de restauración que aparecía creación de humedal en una mina abandonada. ¿Es posible crear un ecosistema de manera artificial y eso cuenta como restauración? Sí, podría, o sea, por ejemplo, en mi experiencia en la cuenca Matanza-Riachuelo hay canteras, de hecho un problema ambiental grave en la cuenca derivado de la explotación minera son las canteras, que son peligrosas para la población local, donde se llega al nivel freático, entonces son zonas con mucha profundidad, son peligrosas, y he visto una en particular hace muchos años, y no me acuerdo bien dónde, donde habían recreado una laguna y el uso que se le estaba dando a ese sitio era como un club de pesca, digamos. En definitiva, se debía haber sembrado alguna especie y se utilizaba como un club. Eso es un objetivo, es recuperar un sitio y darle una función de acuerdo a su contexto, y es un tipo de restauración, es un tipo de objetivo. Restaurar no es solamente recuperar bosque nativo, como a veces tenemos ese sesgo, ¿no? Como que restaurar es poner árboles y no importa nada. Por eso es a eso viene esta crítica que nos hacemos con algunos colegas de cómo pensar bien las necesidades del sitio, el contexto, qué uso se le va a dar, quién es la comunidad local, qué necesita esa comunidad local, porque por otra parte también para quién restauramos, también nos podemos preguntar. A eso, en ese contexto, sí podemos considerar que recrear un humedal, que por otro lado también va a tener seguramente un funcionamiento, habrá que estudiarlo, ¿no? Pero puede tener un funcionamiento como amortiguador de inundaciones, en donde esté emplazado, bueno, también puede ser un objetivo posible, ¿sí? Si no respondo a algo, porque me voy por las ramas, me repreguntan y podemos abrir el micrófono. No, ¿Sí? está bien. La siguiente, bueno, Vicky pregunta por el PPT, sí, lo van a tener en el campus, yo se lo voy a subir a los chicos y las chicas del seminario, no se preocupen. Bueno, después, nada, felicitándote por la exposición. Acá Daniela, que también es del seminario, comentaba con esta especie que decían los compañeros, que tiene muchos usos para purificar el suelo. Ahí hay que indagar un poco. Luego, Leandro Cabrera es la siguiente. Dice, en el caso de la laguna
biberón en Mendoza. ¿La restauración solo se Biberón. iniciaría desde los actores sociales, ya sea pobladores nativos o desde las esferas políticas? No sé si Leandro quiere ampliar o especificar un poco más la pregunta, si puede abrir el audio. ¿A qué se refiere? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Básicamente era porque estoy cursando, digamos, estoy haciendo una materia, estoy cursando el profesorado de geografía, entonces una de las temáticas ahí, digamos, es en particular hablamos de los humedales y tomamos como ejemplo la laguna del Biberón, del Biborón, perdón, que se está secando, o sea, que ha llegado a sus índices más bajos, entonces quería consultarte en ese caso una posible restauración se inicia desde los actores sociales, sea como sean los pobladores nativos o la gente cercana, digamos, a la laguna, o trasciende ya, digamos, a las esferas políticas. Lo que pasa es que entiendo que todo es necesario todo al mismo tiempo, porque por un lado tenemos que entender cuál es el proceso que está determinando que ocurra lo que ocurre con esa laguna, ¿sí? Y cuál es la perspectiva, más en un contexto, si vamos a hablar de cambio climático, qué ocurre con cómo se alimenta esa laguna, cuál es la dinámica que se espera en este contexto. Y por otro lado, trabajar, sí, siempre con los actores sociales. Entiendo que esa laguna es un área protegida a nivel municipal, entonces, bueno, hay que ver ahí cómo interviene el municipio, qué ocurre con recursos naturales de la provincia, cuáles son los intereses, qué pasa con y quiénes visitan esa laguna, quiénes son los visitantes, quiénes son los vecinos, o sea, como que es necesario contemplar todo al mismo tiempo, digamos, para plantear algo, como decíamos, realista, factible, aceptable. Claro, porque en todo caso, digamos, en una sociedad creo que nace la idea desde restaurar o de modificar o de tratar de reemplazar en algunos casos algunos ambientes o tratar de hacerlo lo más similar posible al de origen, pero muchas veces desde las esferas políticas no colaboran, digamos, o le aplican la misma intencionalidad que alguien, digamos, de la zona, por ejemplo. Y es necesario contar para hacer, porque yo trabajo en investigación, no les dije, decía en mis diapositivas, yo soy investigadora de CONICET y docente en la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, muchas de estas cosas las pienso desde el gabinete, sí, trato de ir al campo, recolectamos datos, participamos con Gaby, tratamos de hacer cosas, ¿no? Pero en definitiva, los actores que llevan adelante estas cosas, yo no voy a ir a restaurar nada, más allá de que uno pueda capaz conseguir un financiamiento para ir a hacer una experiencia piloto y ver si algo de lo que uno piensa que puede funcionar o no, quien tiene que restaurar un sitio y sostenerlo a largo plazo, que es en definitiva el objetivo, porque si no, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a tirar recursos de gusto nomás, no. Para implementar una acción en una laguna o cualquier sitio a mediana o gran escala y sostenerlo en el tiempo, tenés que tener sí o sí involucrado a las instituciones, al Estado, que es el que va a proteger ese sitio, que es el que tiene que luego manejarlo y tiene que zonificarlo y que va a tener que poner un guardaparque para que lo proteja, porque después, por supuesto que trabajamos con la comunidad y queremos que se apropien, pero después alguien lo tiene que efectivamente cuidar, y tenemos, o sea, una sociedad muy poco ambientalmente consciente en muchas situaciones, donde vamos y igualmente explotamos los recursos sin ninguna consideración, y cazamos animales, capturamos aves, no sé, miles de cosas. Entonces, tenés que tener un Estado presente que proteja los recursos. O sea que sí o sí tenés que involucrar a esa dimensión. Genial, No muchas sé si Gaby gracias. quiere agregar algo, que está ahí. Yo la veo que Gaby me asiente y digo, sí, estoy bien. No, Pero vos, sí, Gaby, si querés. es interesante la pregunta que hace Leandro, pero en realidad justamente cuando uno hace un mapeo de actores sociales o de stakeholders, siempre maneja ese mapeo de manera íntegra, trabaja con las tres esferas en simultáneo. Va a haber todo lo concerniente a lo que es la sociedad civil,
va a trabajar con la esfera política, digamos, la esfera pública, los organismos públicos, y va a ir a la esfera privada también. Siempre se trabaja en esos tres ejes. Y, digamos, el mismo trabajo, el mismo estudio de ese mapeo te va llevando a esa red de actores sociales que te va conduciendo a quién tenés que ir viendo para lograr conocer ese entramado, digamos, de la realidad social local. Pero no hay un actor prioritario por el otro, digamos, nadie reemplaza a nadie. Me parece que en las investigaciones que estamos haciendo ahora con Barbie en el marco del CONICET, se ve un poco eso. Uno empieza a indagar ciertos actores y esos actores te van llevando a otros y se va armando como una malla, digamos, pero ninguno aporta algo que el otro quede desacreditado, digamos. Entonces es importante trabajar con esas tres esferas en simultáneo, ¿no? La pública, la privada y todo lo que concierne a la sociedad civil. Genial, pero por ejemplo, se puede dar el caso de que se determine, vamos a decir, el fin o, ¿cómo lo puedo decir? Un ciclo de un cierto ecosistema. A ver, ecosistema entre comillas, digamos, pero en el caso de los humedales, por ejemplo, por decir que no va a generar un alto impacto, digamos, en la zona que está emplazada, por miles de condicionantes, digamos, pero puede pasar eso también, como que se determine el final de ese ambiente. ¿A qué te referís con el final? Como que no se haga Es nada decir, más por como ese sitio. que alcance, digamos, como que se termine secando totalmente la laguna. A O sea, ver, como que no haya medidas para mitigar justamente esos efectos. el pastizal pampeano no existe más, digamos. Por acción u omisión, no hay más pastizal pampeano. Por ejemplo, digo, cuando hay otros intereses en juego, puede pasar, yo creo, ¿no? No sé qué opinan las colegas. Sí, claramente. Ujú, es así. Genial, muchas gracias. No quedó nada de lo que originalmente fue. En realidad yo creo que prácticamente no debe quedar ningún ecosistema original o prístino a esta etapa de la acción social, de la sociedad. Sí. Sí, y algo, Leandro, ¿en dónde estás haciendo el profesorado de geografía? ¿En dónde lo estás cursando? Aquí en el Instituto San José, en Santiago del Estero, que es dependiente de la Universidad Católica. Ah, Mira. buenísimo, buenísimo. Genial. Sí, me quedan 2 materias nada más. Bien. O sea que este año ya te recibís. Si todo sale bien, a fines de mayo. Buenísimo. Bueno, ahí, Barbie, veo que tenés Y algunos otras... aportes sobre canteras, Sí. que Alianza Nacional tiene una guía para la recuperación de canteras, después que en la isla Martín García hay una laguna artificial que devino de una cantera producto de la extracción de piedra para el adoquinado de la ciudad. Alguien que esté de acuerdo conmigo que no es lo mismo forestar que restaurar. Sí. Y hay alguien que pregunta, en el caso de arroyos entubados, por dar un ejemplo, ¿cuál es el punto medio, si es que lo hay, para acordar con la población local? ¿O es más bien educación ambiental lo que haría falta? Y acá especulo que hay cosas que no se pueden ya revertir, ¿sí? En un ambiente, si volvemos al ejemplo de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, o la ciudad de Buenos Aires en particular, imaginen, entiendo a lo que se refiere esto de acordar con la población local ¿para qué? ¿Para no entubar o para desentubar? Desentubar es imposible, digamos. Ya lo que es urbano y lo que está tan transformado, no es posible volver hacia atrás. No sé si a lo que se refiere es para que la gente no lo quiera entubar. Claro, para Dice, no para no entubar. entubar, para no ceder a la exigencia. Y yo creo que sí, a ver, si vuelvo al ejemplo este en particular, es un ejemplo muy particular. Estamos hablando de Cuenca Media, González Catán,
primero tiene que haber una buena recolección de los residuos para que los vecinos no los tengan que tirar en el arroyo. Después tengo que trabajar con la comunidad para que la gente pueda... Porque me pasaba muchas veces ir a hacer, yo iba al campo a hacer mediciones de vegetación, iba a pedir permiso a la gente para entrar a un campo, por ejemplo, a medir la vegetación del arroyo, y la gente, estamos hablando de zonas rurales, y me decía, ¿qué vegetación? Entonces, también tenemos que, en muchas situaciones, como que reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Y reconectarnos con cuáles son nuestras especies nativas. No sé si todos conocemos, fuera del ámbito de lo que es la biología y afines, cuáles son las especies nativas, qué son las especies exóticas. O sea, como que tiene que haber un trabajo como muy... Mira, dice, sí, yo estoy en Moreno, cerca de un arroyo que desemboca en el Reconquista. A ver, y no está todo perdido, hay ambientes naturales en estos... de hecho, no sé, capaz los colegas me puedan orientar, en Santa Catalina es uno de los últimos grandes humedales que hay, sistemas humedales que hay por la zona, Cuenca Matanza Riachuelo, también un territorio que está en disputa con 2 universidades para ver qué uso se le da, se le estaba dando uso, o sea, hay ambientes, no existe más el pastizal pampeano, pero hay ambientes naturales en lo que es las zonas periurbanas y rurales de Buenos Aires. Entonces, bueno, también me parece que es fundamental reconectarnos con esto y conocer para cuidar, si no, no podemos cuidar lo que no conocemos. No sé si es muy eslogan, pero bueno, me parece que es cierto también. Avanzo, Gaby. Dice Diego, en Paraná hay serios problemas con los pobladores y cercanías de los pozos negros y la idea es realizar aportes con alguna especie nativa para absorber los efluentes. Está hablando sobre vetiver. Es exótica, pero no es invasora. Bueno, eso es una gran cosa. No conozco la especie, voy a indagar, ya me abrí una pestaña con la página esta para investigar un poco más, Diego. Y alguien más agrega, acá en Neuquén Capital tenemos un gran problema de desvalorización de flora nativa, flora de monte, ya que se le tiene poca valoración estética y eso afecta al tema del desmonte y el avance de la barrera urbana. Sí, completamente. Nos pasó con Gaby, ¿te acordás estar en el municipio, en Media Agua, San Juan, haciendo trabajo de campo el mes pasado, o el anterior, estoy perdida, y la responsable del arbolado de Media Agua tiene todo un conflicto porque quiere incorporar especies nativas que no tienen, o sea, que tienen requerimientos, justamente al ser nativas, tienen requerimientos de riego muy bajos y están adaptadas a nuestras zonas áridas y semiáridas y no tienen un valor, o sea, no están valoradas de manera positiva por la gente, no son especies del monte, como que el monte es algo negativo, algo que no queremos en nuestras ciudades. En nuestras ciudades a veces, y también en Ciudad de Buenos Aires, queremos los arbolados europeos y esas especies que no son nuestras, y no están, por tanto, adaptados a nuestros climas, y es un problema eso. Y bueno, y por supuesto, sí, o sea, si no valoramos nuestros ecosistemas naturales frente al avance de la urbanización o de cualquier transformación, pierden. Bueno, yo hasta acá no veo más preguntas en el chat. No sé si alguno quiere preguntar algo por micrófono. ¿Están disponibles? ¿Comentar algo? ¿Decir algo? Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados, estar escuchando todos los aportes, todos los comentarios, las preguntas. La verdad, un placer. Sí, totalmente. Bueno, y si nadie más quiere consultar o comentar algo, damos cierre, digamos, a la charla. Y bueno, nosotros, Barbie, seguimos el trabajo con
5 minutos de recreo, seguimos el trabajo con los chicos del seminario. Dale. Sí, déjame renovar el mate, aunque sea, calentar agua. Acá en Geo somos muy exigentes. Muy bien. Ah, No sé, me parece que es Gaby nomás. No sé. Yo te hubiese dejado respirar un poco más. No, bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, y a todos y todas los que se conectaron. Así que un placer. Y los chicos sigan trabajando. Sí, tenemos que dar de cierre, no sé cómo pausamos la grabación, le ponemos Sí, hay sí. un botón. stop. ¿Pausar? Ujú. O